Jorge Nieto nos acompaña esta noche, él es analista político, exministro de Defensa, siempre está llano a conversar un poco de coyuntura y de hecho te quería preguntar por el tema de la disolución del Congreso. En pocos días, si no me equivoco, el martes 14 se va a llevar a cabo esta ponencia y la gran pregunta es si con la decisión eventualmente a favor de Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, de confirmar que la disolución del Congreso fue constitucional, ¿qué quedaría como resultado? Que la denegación fáctica se institucionaliza a partir de ahora en nuestra Constitución. Bueno, antes de contestarte, Carla, y gracias por la invitación, yo quisiera enviar un pésame a los parientes de Pablo Macera. No solamente la familia de Macera, sino el Perú está de luto con su muerte. Y más allá de los avatares políticos que haya tenido su biografía, debemos recordar siempre en él una persona que se preocupó por el Perú, usó la razón para analizar sus problemas y para proponer soluciones. De modo que yo quisiera hacer explícito eso. Sí, de hecho ha fallecido el historiador Pablo Macera y muchas gracias desde aquí también las condolencias a su familia. Y en relación al tema que mencionas, falta todavía la discusión, ¿no es cierto? Lo que es una propuesta de debate, de resolución para el Tribunal Constitucional. Pero algunos dicen el 4-3 ya está cantado. Yo creo que debemos esperar el debate de los miembros del tribunal, de los 7 miembros del tribunal, porque estamos ante un problema muy delicado, pero también estamos frente a un problema que requiere que el Tribunal Constitucional dé ciertas luces para que el Congreso futuro establezca de modo más claro y más nítido las relaciones de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Lo he dicho analizando la circunstancia antes de este momento. Hay muchos espacios vacíos que han dado resultado justamente a que en un contexto de confrontación y polarización política, esos espacios sean llenados muchas veces de modo arbitrario. El propio tribunal tuvo que corregir decisiones del Congreso en esta materia. Y no tuvimos nunca, cosa que creo debemos tener, una ley de desarrollo constitucional que establezca con mucho más claridad y con mucho más precisión todos los temas que tienen que ver con esa relación de equilibrio de poder. Y yo espero que más allá de la resolución del Tribunal Constitucional sobre este tema, aparezcan estos problemas y sean mencionados en el debate e incluso sean parte de una elaboración que el Congreso tendrá que perfeccionar a través de una ley. Y precisamente sobre eso, los que están en contra de la disolución del Congreso dicen que en política todo tiene que ser expreso. Por ejemplo, decía el excongresista fujimorista Miki Torres, la norma en derecho político tiene que ser expresa, es más, se lo enrostraba al magistrado Ramos. Usted me enseñó esto en las aulas en algún momento y ahora lo quieren desconocer, ¿no? Y la pregunta era entonces, ¿qué va a pasar con nuestro sistema jurídico si a partir de ahora se siente un precedente? Digamos, la historia dirá si la decisión tomada por el presidente Vizcarra estuvo bien o estuvo mal, pero pudieran en un futuro venir otros presidentes con intenciones realmente desfavorables para el país que utilicen esta modalidad para hacer un contrapeso para cerrar un Congreso a la mala, ¿no? No es tan fácil, Carla. Tendría que darse un presidente que tuviera esa voluntad, como dices tú, pero tendría que darse también un Congreso de una mayoría que fue muchas veces abusiva y prepotente, y un desprestigio muy grande de ese Congreso, rechazado por entre el 80 y el 90% de la sociedad peruana. De modo que son muchos condicionales que tienen que darse. Políticamente, la disolución del Congreso, sin duda fue una medida correcta, desde el punto de vista político. Constitucionalmente hay ahí un margen de debate y de deliberación, y el Tribunal Constitucional es la instancia encargada de resolverlo. Quienes están en contra de la disolución del Congreso, ahora, como lo he escuchado recientemente, deslegitiman a alguno de los miembros del tribunal para tomar una decisión de ese tipo. Pero, de modo curioso, los que están en el sentido opuesto, hace 2 o 3 semanas, cuando el tribunal falló en favor de la libertad de la señora Keiko Fujimori, eran los descontentos por razones semejantes. Yo creo que tenemos que bajar un poco las presiones políticas y dejar que los miembros del tribunal, estos que son los que tenemos, razonen
de modo independiente, de modo autónomo y de acuerdo a ley. Y para escribir una nueva historia, desde el Congreso también tienen que reconocer los graves fallos políticos que cometieron, ¿no? Yo que creo fue que una falta de diálogo, que fue desde un principio declararle la guerra a Pedro Pablo Kuczynski, porque lo han dicho ahora todos los candidatos al Congreso, comenzando por Marta Chávez, y lo siguen sintiendo. Pedro Pablo Kuczynski les robó las elecciones, les robó la presidencia a Keiko Fujimori, es el sentir muy en el fondo de los corazones de todos los naranjas. Sí, yo creo que ese es el origen de lo que vino después. Y lo expresó de un modo político la señora Fujimori cuando en su primer discurso, luego de la declaratoria de presidencia electa, dijo: voy a gobernar desde el Congreso. Entonces, claro, quien quiere gobernar desde el Congreso o quiere sustituir o quiere eliminar o quiere hacer menos al gobierno que los peruanos elegimos. Puede gustarnos o no, pero esa fue la decisión del electorado. ¿Qué opinas del caso Falconi, de este electo miembro titular de la Junta Nacional de Justicia que hasta el día de hoy no ha podido juramentar por estas polémicas en torno a las puntuaciones que se le asignaron en este proceso de calificación? Según he podido colegir de la lectura de las informaciones que dan quienes conocen con detalle estas regulaciones, al señor Falconi no le corresponden esos puntos adicionales que le permitieron ser electo como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Me parece muy bien que la comisión encargada revise esa decisión y haga lo correcto. Tú, Jorge, has sido ministro de Defensa. ¿Es lo mismo haber estudiado en un colegio militar que haber prestado servicio militar? No es lo mismo, y no es lo mismo propiciar una ley que favorece a gente que tiene 20, 25 años, que está terminando su servicio militar y que está iniciando una carrera, y hacerlo además en un contexto en el cual el servicio militar es obligatorio o el servicio militar es voluntario, por lo tanto yo te doy incentivos para que tú ingreses a las Fuerzas Armadas. Pero en todo caso son temas que tiene que dilucidar la comisión encargada de nombrar esta Junta Nacional de Justicia. Sí es lamentable, y debemos lamentarlo todos, para el país, que este proceso de selección por segunda vez se vea manchado de esta manera. No de la manera terrible de la primera vez, que fue un fracaso y un fiasco completo, pero pues generan dudas que no debería haber en un organismo tan importante si queremos una justicia proba y autónoma. El fenecido Consejo Nacional de la Magistratura precisamente se fue al tacho por estos vínculos de los consejeros con los presuntos cuellos blancos del Callao. Ahora que se conoce que algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como por ejemplo la exministra de Justicia, María Zavala, ha tomado contacto con César Inostroza, porque ahora uno se pregunta quién no ha conversado con el casi número uno del Poder Judicial, ¿no? Porque era el que más hilos de poder tenía, ¿no? En el Congreso, en la Corte Suprema, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Podría esto afectar para que eventualmente se le investigue, se le busque inhabilitar a él, a Pedro Chávarri, a los que se presumen son los hermanitos? Al propio defensor del pueblo, quien también se ha conocido, ha conversado con Inostroza, al propio presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, que también tiene llamadas ahí con los hermanitos. Entonces, esta presunta red de amistades, ¿qué peso tendría a la hora de evaluar uno por uno, caso por caso de los cuellos blancos? Precisamente ese es el problema, porque digamos, el esfuerzo que estamos haciendo en materia judicial y de impulso de una reforma que nos dé una justicia proba, eficiente, tiene que ver con ese grupo, con las acciones delictivas de ese grupo. Están en proceso de investigación, Inostroza sigue todavía en España, entiendo que está su extradición en curso, pero lo que nos genera esta situación problemática ha sido precisamente escuchar más que ver los audios en los cuales evidentemente están traficando decisiones del Poder Judicial. En el caso del juez Inostroza, aparentemente viendo si libera o acomoda una sentencia para favorecer a un violador de una niña.
lo cual es francamente un acto muy reprobable si es que este se configura y se conforma, se corrobora como parece ser que está ocurriendo en las investigaciones. Sí. De cualquier manera, hablar con Inostroza no es delito. A eso iba. Lo que es importante es que si han habido esas conversaciones y uno puede establecer con claridad y decir, bueno, yo tuve con él un artículo académico y por tanto tuve 3 o 4 conversaciones, pues eso tiene que ser muy, muy esclarecido porque y declarado, ¿no? Tenemos una sociedad profundamente desconfiada de sus instituciones y lo que necesitamos es restaurar la confianza en sus instituciones. Un hecho como este afecta ese proceso, aunque si no hubiera no sería suficiente, ¿no es verdad? Lo que necesitamos es una justicia que falle pronto, que falle de acuerdo a ley y que la actividad reiterada se vuelva ya una convicción en todos los peruanos y las peruanas. Ahora, y ya para cerrar, Jorge, ¿qué opinas de todo lo que está haciendo el presidente Martín Vizcarra ya a pocos días de que se instale el nuevo Congreso Extraordinario, estas emisiones de decretos de urgencia que pretenden un poco acelerar la ejecución del presupuesto, hacer lo que eventualmente el Congreso no le permitiría hacer, ¿no? Está tomando para algunos decisiones buenas, encaminadas en algunos sectores como salud, como educación, pero para los críticos siempre es una manera simplemente de parchar estas debilidades e incapacidades que durante 15 meses sostenidos han marcado un gobierno vizcarrista. Si es para bien, que lo haga. Lo he dicho en anteriores oportunidades, el presidente Vizcarra y su equipo están confrontados con su peor enemigo, ellos mismos, sus competencias y sus incompetencias. Y lo que hemos visto en alguna materia no es bueno, pero si están haciendo cosas para resolverlo positivamente, me parece muy bien. Tienen en cartera, y se vence creo que el día de mañana, un plazo para emitir un decreto de urgencia sobre la ley contra el racismo y la discriminación. Yo urgiría al presidente y a su gabinete a resolver eso en los plazos precisos para que esa ley sea aprobada. Hemos tenido recientemente un incidente en un debate electoral que muestra claramente, y es evidente que quien lo ha hecho no se da cuenta de lo que ha hecho, como ocurre en estas circunstancias, porque el racismo y la discriminación son formas internalizadas de la cultura, tan internalizadas que cuando uno las ejerce no se da cuenta. Entonces, tienen esta posibilidad de hacer avanzar la lucha contra el racismo y la discriminación en el Perú. ¿Penalizar el racismo? El racismo, debe ser un delito. Nadie tiene derecho a hacer menos a una persona por sus orígenes, sus orígenes étnicos, sociales, culturales, sus preferencias. Nadie. Debemos ser una república de iguales. Las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Blancos, quedaron en la época del virreinato y deben quedar allí sepultadas. Se han prolongado a lo largo de los años de la República, claro, porque la cultura permea, es muy difícil de cambiar, pero necesitamos ser en esto muy drásticos. Podemos discrepar, por ejemplo, sobre qué tipo de educación sexual reciben nuestros niños y nuestras niñas, cuánta información en qué momento se les da, o podemos discrepar sobre cualquier otro tema. Pero lo que no podemos hacer es convalidar ninguna forma de racismo y de discriminación. Así es, los peruanos estamos en busca de soluciones. Muchísimas gracias a Jorge Nieto por haber estado con nosotros.